¡Qué hermosura! Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. Y el día de hoy regresamos con nuestra Nintendo Wii. Y es que, si no lo saben, por ahí tenemos unos videos antihumanitarios en los cuales aprendimos a recortarla y a crear unas Wii recortadas para futuros proyectos, microconsolas y demás. Pero muchas personas me dijeron: Yacara, no seas inhumano, por favor, trae también videos justamente para las personas que las tenemos enteritas y no queremos recortarlas. El día de hoy aprenderemos a colocar nuestro Wii to HDMI. Preguntarán ustedes qué es esto. En caso tal de que no lo conozcan, nuestra querida Wii no dispone de puerto HDMI. Nuestra consola tiene este cable, este conector normal de Nintendo. En este cable tenemos la salida normal, salida de compuesto, la que es amarilla, blanco y rojo. E incluso venden unos cables especiales conocidos como cable componente, que nos dan la salida hasta una resolución de 480i o 480p, haciendo que esta consola antigua tenga un poquitico de mejor imagen. Y ahí es donde entra justamente este convertidor, que ya saben que lo pueden conseguir en la descripción de este video. Una solución supremamente económica para conectar nuestras consolas directamente a HDMI, tan fácil como conectar acá el cable HDMI, conectar a nuestra consola y ya. Entonces voy a saber si ha sido... No, ¿qué pasa, Yacara? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo así que ya el tutorial? Obviamente, si ustedes quieren convertir la imagen de su consola y exportarla vía HDMI, lo único que tienen que hacer es esto: comprar este cablecito, conectarlo y ya pueden conectar su consola a cualquier aparato HDMI. Pero como este canal es dedicado a la modificación de consolas, vamos a dar un pasito más adelante y vamos a colocarlo de manera interna. Vamos a perforar nuestra carcasa y vamos a colocarlo en algún lugar donde podamos ubicarlo sin que pierda su originalidad y sin que esto quede de 3 kilómetros para conectar nuestro cable, porque no me gusta que esto quede muy largo y también queda demasiado delicado. Obviamente, si ustedes no se sienten en la capacidad de hacer estas modificaciones, por lo menos acompáñenme a ver todo el proceso de instalación interna y pueden aprender uno que otro truquito, como siempre, acá en este canal. Así que obviamente lo primero que voy a hacer rápidamente es probar que esta consola funcione. Como dato curioso, ya saben que este canal es muy raro, no tengo cargador original de Nintendo, entonces tengo que conectarle la corriente externa gracias a mi estación casera que está apareciendo en pantalla. Con esta ¿cómo se llama esto? Con esta estación de soldadura casera podremos cualquier consola, cualquier aparato alimentar. Así que rápidamente voy a conectar acá mi consola. Vamos a sincronizar nuestro control. Listo. Y por acá tengo mi basecita y listo. Nuestra consola funciona normalito. Sí, yo siempre hago estas pruebas antes de abrir una consola y créanme que lo van a agradecer, porque a veces que nos confiamos, destapamos una consola a ciegas, hacemos algún cambio y no sabíamos si estaba funcionando en primera instancia. Listo. Para las personas más curiosas, ¿cómo alimenté esto? Mediante una estación externa de voltaje. Negativo a la izquierda en la parte volteada, la parte del bisel, y el positivo a la derecha. Lo alimentamos de 12 voltios. Listo. Con esto podemos alimentarlo mediante nuestra estación casera. Ahora sí, rápidamente vamos a destapar nuestra consola. Como vemos, ya estamos dentro de nuestra consola, pero los pines a los cuales tenemos que acceder están justo debajo de este shield. Así que vamos a tener que quitar todos los tornillos de nuestra consola. Algo normal que siempre se nos pierde es este pequeño, ¿cómo se llama esto? Como esta pequeña tuerca, que es la que sostiene el tornillo de la batería. Tengan mucho cuidado con ella.
quitándole todos los tornillos, mi gente, quedándonos únicamente con nuestra board. Entonces, ahora tenemos que preparar nuestro pequeño módulo Wii to HDMI. Ya lo habíamos usado en el tutorial que les estoy mostrando en pantalla, en el cual aprendimos a colocarle un puerto HDMI interno a nuestra Xbox clásica. Y en esa ocasión, la forma de soltar mi Wii to HDMI fue solamente golpearlo duro contra una mesa, porque parecía que estaba muy mal pegado. En esta ocasión, eso mismo que hice con ese integradito no me funcionó con este. Acá no me quiere salir mi módulo y parece que tiene algún tipo de pegamento. Así que mi gente, con todo el dolor del alma, voy a tener que cortar con demasiado cuidado sin llegar a dañar mi tarjeta. Esto lo hago en cámara rápida solamente para que ustedes vean que a veces solamente con hacerle fuerza hacia una mesa nuestra tarjeta sale, pero en esta ocasión tengo que cortarlo, teniendo mucho cuidado de no dañar mi tarjeta. Así que hagamos eso rápido. Lo he quitado. No sé, mira, acá se nota que tenía cosita de pegamento, pero tenía tuto de dañarla. La verificamos, no tenemos ningún tipo de daño aparente, para nada. Súper bien. Ahora sí, vamos a preparar nuestro pequeño Wii to HDMI. Primero bajo esta cámara que está apuntando por allá para el techo. Y voy a retirar mi conectorcito, ya que no lo vamos a usar, ¿cierto? Vamos a soldar directo. Y después de soldar este conector, podemos empezar a pensar cómo vamos a acomodarlo en nuestra Wii, ya que como es un elemento del cual no fue diseñado originalmente nuestra consola, vamos a sufrir un poquito por el tamaño, ya que no vamos a encontrar dónde colocarlo. En el caso de las consolas que no tengan el puerto de GameCube, va a ser mucho más fácil acomodarla, pero en este caso, como es de las primeras consolitas, vamos a sufrir un poco más en la ubicación. Así que, lo que siempre les he dicho, mi gente, ¿cuál es el secreto de la vida? Flux y estaño para ablandar todas estas soldaduras. Colocamos acá flux. Si esto estuviera conectado, prendido, sería más fácil. Flux, estaño, todos los puntitos. Miren, acá se ve harto estaño, pero es mejor que soso y no que fafá. ¿Cómo así? Es mejor que sobre y no que falte. Con mucho cuidado de no dañar los elementos cercanos. Miren, voy a empezar empujando con los mismos dedos mientras voy calentando acá. Tan. Miren, acá se levantó esta partecita. Acá también. Y miren, qué fácil lo quité. ¿Usa aire caliente? No, no es necesario. Traten de no usar aire caliente, por favor, mi gente. Acostúmbrense. Listo, vemos acá. Voy a estañar muy bien los punticos. La idea es que ninguna de mis pistas, de mis pads, se levanten. Y ya, mi gente, ya está listo nuestro módulo para soldar. Ahora, tal y como estamos viendo en pantalla, nuestros amigos de BitBuild han hecho una gran publicación en la cual podemos identificar qué tipo de tarjeta es la que tenemos. Por favor, ignoren si su consola tiene o no los puertos de GameCube. Vamos a enfocarnos únicamente si pertenece a las board de 6 capas o a las board de 4 capas, justamente verificando nuestro código de board. Cuando tenemos abierta nuestra consola, acá en la parte frontal, junto a la entrada de SD, tenemos acá el último numerito que va después de toda la referencia. En este caso, esta consola es una referencia número 20. Significa que según nuestra lista de nuestros amigos de BitBuild, es una board de 6 capas, desde las primeritas. Eso es supremamente importante para poder identificar cuál es la instalación, ya que el diagrama que vamos a conseguir, que vamos a descargar, justamente que encontrarán acá en la descripción del video, está dividido en dos: las de 6 capas y las de 4 capas, mi gente. No se compliquen, es más fácil de comprender. Este diagrama que estamos viendo en pantalla nos va a permitir la instalación de nuestro puerto HDMI en consolas completas y también nos va a permitir hacer la instalación en las consolas recortadas. Justamente, yo con ayuda de todas las imágenes de nuestros amigos de BitBuild he dejado de manera independiente todos los puntos para soldar en la Wii de 4 capas cuando tenemos la board completa y los puntos internos al momento de que no tenemos el conector. Esto para las Wii recortadas. Asimismo lo hice para las Wii de 6 capas. Entonces, si queremos hacerlo
sea con una board recortada o sea con una board completa, solamente tendremos que seguir al pie de la letra nuestros pequeños diagramas, pero les quiero hacer una pequeña explicación. Justamente en este diagrama hay una pequeña anotación que pocas personas han visto y dicen que si conectamos el pin 8 a 3 voltios vamos a habilitar la salida conocida como componente, la YBPBPR. Esto es exactamente igual en las dos tarjetas. Lo único que va a cambiar en nuestra Wii de 4 capas a la Wii de 6 capas es la instalación interna cuando estamos recortados, pero todos los pines, los que van directamente a mi conector de video, sea de la Wii de 6 capas o de 4 capas, son exactamente los mismos, respetando los numeritos que aparecen acá. Cada uno de los puntitos están marcados y acá en la parte inferior he dejado yo una pequeña adaptación mía donde muestro el conector de mi Wii to HDMI. La parte frontal va a ser esta, tal y como estamos viendo acá con un elemento, y la parte trasera viene a ser esto. Es muy importante que sepan que como este Wii to HDMI es supremamente clonado, vamos a encontrar varias referencias, así que no nos vamos a confundir. Digamos, vemos estas pequeñas líneas acá, en esta otra no las tenemos, pero vamos a identificar la parte frontal de nuestro Wii to HDMI, donde está este pequeño elemento, y la parte trasera, donde no tenemos ningún tipo de elementos. Así que para este diagrama vamos a necesitar solamente nuestra consola, nuestro Wii to HDMI y un pequeño interruptor simple de prendido y apagado acá para poder habilitar nuestra entrada o nuestra salida de HDMI, ya que cuando lo tengamos en off va a salir la imagen por la salida de video normal, cuando lo tengamos en on va a salir la imagen por la salida de HDMI. Si solamente van a usar ustedes HDMI pueden unir estos dos puntos, el 8 y el 10, pero como yo quiero explicarles todo, vamos a dejar el interruptor para poder cambiar entre video normal y el video HDMI. Listo. ¿Qué identificamos acá? Mi Wii es una Wii de 6 capas, así que usaré el diagrama de 6 capas para que nos entendamos supremamente fácil. Vamos ahora a quitar nuestra pequeña board, ¿cierto? Y vamos ahora a preparar el espacio donde vamos a colocar nuestro Wii to HDMI en nuestra carcasa. Eso sí, mi gente, una de las cosas más complicadas de este tutorial justamente es encontrar el lugar perfecto en el cual vamos a colocar nuestro pequeño módulo. Lo acabo de decir hace un momento y es que obviamente no fue diseñado para tener más componentes extraños en nuestra consola, así que voy a ensamblar esto de manera superficial. Miren, ni un solo tornillo, únicamente con la intención de pensar, de planear, de identificar dónde tenemos espacio para la colocación de nuestro pequeño módulo. Lo digo, lo repito y lo repetiré toda mi existencia. No sigan únicamente lo que yo les muestro, sino que si ustedes encuentran una mejor solución, no duden en aplicarla. Primeramente pensé en recortar esta pieza de plástico y colocar esta pieza acá de manera prácticamente temporal. Se me hizo un lugar fácil de acceder. También podemos colocar esto en la parte de abajo, ya depende es de ustedes. Me voy a decantar por la parte de abajo ya que no tengo que cortar plásticos y voy a colocarlo de esta manera, mi gente. Dense cuenta que como la parte de acá es totalmente lisa, voy a poder solamente pegar a la tapita de arriba mi componente, lo voy a cablear y únicamente después tengo que voltear. Eso sí, si ustedes deciden colocarla en esta parte, hagan pruebas que la consola cierre de manera total. Hagan pruebas a este lado, hagan pruebas en donde ustedes tengan pensado colocar eso. Porque además de colocar nuestro pequeño módulo, vamos a tener que habilitar un pequeño interruptor, que es el que habilitará la salida de HDMI, tal y como lo vimos en nuestro pequeño diagrama, ya que tendremos que unir el punto 8 y el punto 10 en caso tal de que le queramos conectar el HDMI. Y si colocamos otra vez el cable de video normal, tendremos que deshabilitar el interruptor para que nos dé imagen en salida normal. Dirán ustedes, ¿por qué no quitar el conector oficial de nuestro Nintendo? Y lo que pasa es que el conector viene con doble soldadura, ya que en esa misma parte se encuentra nuestro alimentador de corriente de la barra sensores, y quitar este componente sería muy complicado. Por eso ni siquiera tengo pensado aplicarlo en este proyecto. Para eso, para que sea un poco más fácil, lo haré de manera superficial.
y lo único que tendré que cortar va a ser mi carcasa. De tal manera que como esto es plano, lo pongo acá, hago los agujeros más o menos con la medida que yo veo por este lado. Voy a dejar que apenas salga el conector de HDMI, ¿cierto? Preparo mi espacio y ya después de que tenga mi espacio totalmente preparado, ahí sí voy a pensar cuánto distancia de cable necesito para soldar mis componentes o mis elementos internos. Así que aquí en cámara rápida voy a hacer este pequeño corte. A ver, me acomodo que se vea bien. Voy a marcar dónde va mi tarjeta, ¿cierto? Para tener solamente una guía de cuál va a ser mi instalación. Vamos a hacer la marca aquí más o menos para tenerlo claro. Listo. De esta manera voy a hacer mi perforación. Como lo dije y lo repetí, ustedes deciden cuál es el lugar más viable para la instalación. Y listo, mi gente, después de mucho, vamos a ver, no quedó perfecto, pero quedó con muy buen resultado, realmente me gusta. Y antes de que me lo pregunten, nuevamente, la salida de audio va a salir también por el puerto HDMI. El puerto jack que tenemos es una salida de audio adicional. Si queremos se lo podemos quitar y únicamente usar la salida de audio del HDMI. Pero recuerden que al momento les dije que también necesitamos un pequeño interruptor. Pues voy a buscar dónde colocar este interruptor. Quiero dejarlo por acá en la misma parte cerquita a mi conector. Voy a pensar qué tipo de instalación le hago. Esto sí es súper pequeñita. Únicamente voy a hacer un pequeño agujerito para dejar mi interruptor. Ese interruptor es el que me va a habilitar la salida de HDMI. Así que creo que la parte más fácil va a ser acá abajito, con mucho cuidado lo hago. Listo, creo que así, normalito. Que me quede el interruptor para poder correr prendido, apagado. Muy bien, si ustedes tienen otra alternativa, no duden en comentarla o aplicarla. Por este lado es más que suficiente. Listo. Ahora sí es momento de preparar nuestra tarjeta, usar esta pequeña base que ni siquiera recordaba que la tenía por ahí guardada, en la cual se me facilita mucho tanto mostrarle a ustedes como tener mis elementos a una forma mucho más visible para mí. Así que acomodo mi basecita, por acá la cerramos en cámara rápida. Y listo, mi gente, acá me voy a enredar un poquitico mientras les explico algo. Tal y como les dije hace un instante, podemos usar los pines directos desde acá, estos pequeños condensadores, de manera superficial. En el caso tal de que tengamos una Wii recortada, ¿cierto? Acá sería muy fácil, pero resulta que como es una board que está totalmente armada y tenemos nuestro chasis superior, o sea, nuestras piezas metálicas que cubren nuestra board, podría llegar a ser un inconveniente al momento de hacer esta instalación con una board totalmente armada. ¿Sí se están dando cuenta? Entonces, tal y como lo dije, lo repito y lo reitero, voy a usar los pines de atrás, que son exactamente los mismos tanto para la Wii de 6 capas como para la Wii de 4 capas. Pero para facilitarme la vida en el momento de la instalación, voy a hacer algo que ya también habíamos aplicado en otro video, en otro tutorial, ya que para poder identificar todos nuestros cablecitos, un error sería soldar un cable acá y después soldarlo al módulo. Un cable módulo, un cable módulo, porque como tenemos que ensamblar esta board y tenemos que también colocarla dentro de nuestro chasis, tenemos que asegurarnos de que los puntos queden muy firmes. En este punto yo uso cable ID
cables de de disco duro. ¿Para qué uso este cable IDE? Es súper delgado y tengo una línea roja que me va a ayudar para tomar orden de los cables. Si ustedes quieren usar cablecitos de colores y los consiguen en su país, bienvenido sea. En esta ocasión les voy a explicar un método que yo uso siempre con mis consolas, con mis videos, para poder facilitar la vida y la instalación. Vamos a identificar cuántos cables vamos a tener que soldar en nuestro módulo. En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cablecitos dedicados a nuestra salida HDMI. Y no se nos olvide que necesitamos 2 cablecitos específicos para nuestro interruptor de HDMI encendido o apagado. De esa manera prepararé mis cablecitos. Como siempre les he dicho, vamos a colocarle flux, vamos a estañarlos, vamos a dejar totalmente listos nuestros cables, de tal manera que cuando los queramos usar ya tengamos nuestros cablecitos con las puntas estañadas, las cuales nos van a facilitar muchísimo la instalación. Como ven acá, 7 cables y 2 para el interruptor. El interruptor no tenemos ningún inconveniente ya que no tenemos polaridad, únicamente vamos a unir 2 pines, así que en este momento no vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a enfocarnos ahora en los 7 cables que van a ir desde nuestro conector hasta nuestro módulo Wii to HDMI. Pero para no enredarnos, yo voy a marcar el orden de mis cables. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque tengo esta regleta y tengo los 7 cables pegados. Al momento de que yo solde esta punta, voltee mi tarjeta, no sabré cuál es cuál. Y como no quiero batallar ni complicarme, voy a aprovechar que la regleta está pegada, tengo un cablecito marcado como cable número 1 y de aquí podré identificar cuál es el orden de instalación. ¿Cómo así? Voy a instalarlos en el siguiente orden, mi gente, siguiendo el orden de mi cable. El cablecito número 1 sería el rojo, ¿ven? Entonces voy a marcar acá como que esto vendría siendo el 1. El cable número 2, el cable número 3, venimos acá, el cable número 4, el cable número 5, el cable número 6 y el cable número 7. ¿Para qué hago esto, mi gente? Para que este mismo orden lo aplique yo al momento de soldarlo en mi conector. Así cuando tenga mi board totalmente volteada y solamente esté en esta otra punta, tomaré este cablecito rojo como el número 1 y voy a empezar a soldarlo según el diagrama de acá. Si no me comprenden, no se afanen, ya mismo lo van a ver aplicado en el mundo real. Voy a acomodar acá rápidamente las cámaras. Y lo primero que vamos a hacer, si son nuevos en el canal, aún no lo van a comprender, si son antiguos, ¿qué es lo que hacemos siempre? Flux y estaño. ¿En dónde? En los pines que vamos a usar, que acá justamente se los dejé marcados. El pin 1, pin 2, pin 4, pin 5, pin 7, pin 9 y pin 11. Esos son los pines que vamos a estañar en nuestro conector. Así que rápidamente aplico por acá bastante cantidad de flux. Y con el estaño vamos justamente a colocar o estañar nuestros puntitos a usar. Esto nos va a facilitar la vida al momento de que queramos nuestra instalación. Así que por acá voy a hacerlo en cámara rápida. Listo. Para conveniencia de mi instalación, empezaré soldando los 2 cablecitos que no tienen ningún tipo de orden, ningún tipo de polaridad, que van a mis pines 8 y 10, que vendría siendo nuestro interruptor del HDMI. Así que sin ningún tipo de complicación, vamos a ver que no nos vamos a enredar. Por favor, no se confundan, cuenten siempre bien los cablecitos. En este caso sería en la parte superior. Vamos a contar acá 4, 5 y 6 en mi orden. ¿Listo? Miren, ahorita en un momentico les muestro con el microscopio. Muy bien, acá ya quedó soldado mi interruptor. Cuando estos 2 pines se unan, se va a habilitar la salida de componente, que es la que va a convertir nuestro convertidor en HDMI. Listo. Ahora sí, ¿recuerdan el orden de cables que yo dejé? Voy a ver si lo coloco por acá por debajo de mi basecita para poder tener acceso a él fácil y que ustedes más o menos alcancen a verlo. ¿Cierto? Mi orden de cables era el siguiente. El pin 1 lo marqué como tierra 5 voltios. Y tierra puede ser usada tanto el pin 6 como el pin 5. ¿Vale? Entonces miren bien cuál se les ajusta a su instalación. Empezando por el primer cablecito en mi diagrama. Recuerden que ustedes pueden optimizarlo.
En mi diagrama voy a usar el pin 5 acá, justamente al lado de los que acabo de soldar. Listo, está soldado mi pin 5. Mi segundo cablecito sería el pin 4. ¿Por qué? Porque es el de los 5 voltios. Se dan cuenta que no estoy siguiendo el orden de los pines en el conector, porque si no hubiéramos empezado por el 1. Empecé fue por mis cables y por la conveniencia de que están todos pegaditos. Los voy a soldar en este orden. Mi cablecito número 2 vendría siendo el pin 4. Así que mi cable número 2, no se confundan, vendría siendo el pin 4. Listo. Cable número 2, pin 4. Mi cable número 3 sería el pin número 2. ¿Ya se está entendiendo más o menos qué es lo que yo quiero? Ven acá. ¿Ven? Pegaditos. Cable 1, tierra. Cable 2, 5 voltios. Cable 3, audio derecho. Y ahora el cable número 4 vendría siendo, acá, ¿cuál es? Mi pin número 1, que en este caso sería audio izquierda. Mi gente, ya casi terminamos. No puedo creerlo. Ahora, lo que sería el cable 5, 6 y 7, acá estaría marcado. El 5 sería el pin 7, son muy fáciles de soldar. Vamos a ver acá. Tan. Cable 5 al pin 7. Cable 6 al pin 9, que está acá pegadito. ¿Sí? Y el cable 7 al pin 11. Se ve complicado, pero no lo es. Ya les voy a mostrar con el microscopio, mi gente. Súper fácil de entender. Listo, ahora sí, voy a conectar el microscopio. Y listo, vamos a verificar con nuestro microscopio. En el caso tal de que no tengan microscopio, con una lupa si sea de colegio. Verificando que nuestras soldaduras estén bien puestas, que no estén haciendo corto, que no haya cables unidos, que todo esté muy bien. Y ahora yo voy a verificar mi instalación. Primero que todo, voy a verificar mis dos cablecitos que serán encargados de mi interruptor, que van al pin 8 y 10. Listo, muy bien. Ahora, siguiendo el orden de mi cable, que en este caso está marcado el cablecito porque el cable número 1 es el rojo, vamos a ver que el cable número 1 rojo puede ser soldado al pin 5 o el 6, por lo que es tierra. Acá lo soldé al pin 6. Entonces, cable número 1 al pin 6. Cable número 2 quedó soldado al pin 4. Cable número 3 quedó soldado al pin 2. ¿Listo? Cable número 4 quedó soldado al pin 1. Cable número 5 por acá, quedó soldado al pin 7. Cable número 6 al pin 9. Cable número 7 al pin 11. Todo bien, mi gente. Súper bien. Es más fácil de lo que ustedes creen. Listo. Ya no voy a usar mi basecita, voy a sacar de acá mi board y ahora voy a enfocarme en una instalación temporal en mi chasis. ¿Para qué? Para poder identificar cómo lo vamos a instalar. Esto lo hago antes de soldar mi módulo, ya les explico por qué. Voy a agarrar mi chasis, y esto es lo que ustedes tienen que empezar a planear. Por favor, les digo desde ya, no se queden únicamente con lo que yo les muestro. Ustedes son totalmente libres de experimentar una mejor ubicación para sus cables. ¿Por qué? Porque si yo coloco esto acá, este cable acá me interferiría con mi tapa frontal, con mi tapa superior, perdón. Tengo que pensar por dónde va a pasar mis cables. Si los paso por acá, por la mitad, tenemos que tener presente que acá pasa un ventilador. Si lo pasamos por este bordecito, tenemos que tener todo esto con mucho cuidado. Una forma fácil de ubicarlo vendría siendo esta, mi gente. Por acá, pero vemos que algo nos interfiere en la parte de abajo. El cable de acá no queda pisado, pero en la mitad tenemos algo que nos interfiere. Y justamente esta laminita que tenemos acá nos puede interferir con nuestra instalación. Lo bueno es que esta laminita, para cortarla no tenemos que hacer ningún tipo de usar herramienta especial, no. Únicamente podemos doblarla y esta piecita se va a caer prácticamente sola. Miren. Y el espacio que ocupaba lo vamos a usar justamente para pasar por ahí nuestros cables. Esta es mi forma de instalar. Ya les dije, ustedes pueden escoger otra.
Ven acá, lo coloco, lo quito por ti, lo coloco, lo quito por ti. Vamos a tener cuidado con los agujeritos por los cuales van a pasar estos tornillos en caso tal de que vayamos a usar estos tornillos. Si no los van a usar, mucho mejor. Voy a pasar mi cable por acá, miren, debajo de esta laminita. Y miren, mi gente, el cable de acá a la derecha, miren esto, quedó súper bien. Y lo mejor de todo, podemos usar este agujero y este agujero. Si ustedes tienen planeado usar este agujero del tornillo, cuando vayan a colocar un tornillo, tengan cuidado que no pase esto. Miren acá, que de pronto el cable quede atravesado por acá, por la mitad del agujero del tornillo. Entonces, pueden ustedes acomodar todo y miren, ven acá, 1, 2, 3, mis 3 agujeros de tornillo están libres, si los quieren usar. Mi cable quedó muy bien. Ahora, si yo veo que ya me encajó bien, voy a hacer una instalación superficial. Vamos a hacer un ensamble progresivo. ¿Cómo así? Vamos a empezar a ensamblar nuestra consola, ya que como tenemos varios componentes y no es conveniente ensayarla así totalmente desarmada, iremos armando de a poquiticos e iremos ensamblando. Esto es para evitar que se nos mueva cualquier cablecito de nuestra instalación y lo más importante, que no nos vaya a quedar por acá perforado ningún tipo de cable. Entonces voy a empezar con algo que es lo que siempre se nos olvida. Justamente es nuestro cablecito de nuestra bandeja, de nuestra tarjeta. Y vale la pena decirles, por favor, que la Nintendo Wii no da imagen si no tiene bien puesto el módulo Bluetooth y tampoco si no está bien puesto el módulo Wi-Fi. Por favor, mi gente, nos ha pasado que no está bien puesto el módulo Wi-Fi o no está bien puesto el módulo Bluetooth, nuestra consola no da imagen y empezamos a sufrir porque pues pensamos que generamos algún tipo de daño. Así que rápidamente voy a ensamblar los componentes necesarios para que mi consola me dé imagen, empezando acá por mi disipador para no someter a alta temperatura mi consolita. Vamos a ver, y de paso vemos que todos nuestros agujeros de tornillos estén bien. Antes de colocar nuestro chasis superior, recordemos que tenemos que tener puesta nuestra flex de nuestra bandeja bien puesto, nuestro Bluetooth, nuestro Wi-Fi. Ahora sí, voy a sacar esto por acá, perfecto, y voy a colocar los 3 tornillos más importantes de nuestra instalación en caso tal de que su cable se los permita, me refiero que no quede atravesado. En este caso yo los puse de manera que puedo seguir usando estos 3 tornillitos. Entonces vienen siendo 1, 2, que no quede pisado, no me canso de decirlo, y 3. Muy bien, ahora sí estamos preparados para soldar nuestro módulo, mi gente. ¿Para qué lo hice así? Para que nuestros tornillos aseguren el cable. Y ahora sí podemos recurrir a nuestro diagrama, y acá es donde viene la explicación de por qué he marcado mis cablecitos y cómo ahora me va a facilitar. Antes de comenzar, entendamos que la parte del diagrama que aparece acá a la derecha es justamente por encima donde está este regulador, y la parte de la izquierda es la parte de abajo de mi módulo. Tengamos eso muy presente. Ahora voy a preparar los puntitos que voy a soldar de mi módulo. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos, flux y estaño. En la parte de abajo usaremos estos 3, 1, 2 y 3, y en la parte superior usaremos estos 3, 1, 2, 3, perdón, me faltó uno de acá atrás, 4 con este de la esquinita. Muy bien, ahora como los cables los tengo marcados en orden, recordemos que el 1 viene siendo de la parte superior el tercer pad. Así que siguiendo ese mismo orden que yo mismo me he inventado, recuerden que ustedes pueden mejorarlo, optimizarlo, mi cablecito 1 iría al pad de aquí. Entonces, cablecito 1, miren acá, súper fácil. Cable número 1, sin inconvenientes. Cable número 2 va pegadito, justamente porque los coloqué en orden. La cámara está grabando, muy bien. Cable número 2, muy bien. Cable número 3, están pegaditos. Qué bonito, ¿se dan cuenta por qué hice esta instalación? Muy bien, los 3 en el mismo orden acá.
Ahora doy la vuelta y el cable número 4 es el que comienza desde este borde. Miren acá. Cable número 4. Miren. Cable número 5. Quedan acá los 3 cerquitas. Cable número 5, a ver. Cable número 5. Bien. El 6 queda pegadito, no se confundan por favor. 6. Y cable número 7. ¡Qué bien, mi gente! Ya casi terminamos. Nos falta solamente el interruptor. Ya saben, le vamos a colocar un poquitico de flux y estaño. Ya terminamos nuestro módulo. Ahora solamente queda el pequeñito interruptor. Espero cómo hago acá para soldarlo sin que se me mueva, sin que me baile. Tan, tan, tan. Las cámaras de pronto no muestran bien, pues ya quedó. Cable número 1. Y perdón si les tapo con la mano, pero es que es bastante incómodo. Listo. Ahora sí, hemos terminado todas las soldaduras de nuestra consola. Ahora sí se viene la prueba, mi gente, la primera prueba. Recordemos que tiene que tener puesto el módulo Bluetooth, el módulo Wi-Fi para que nos reconozca. Conecto mi entrada de corriente, que en este caso no tengo la oficial, conecto cualquiera. Listo. Voy a colocar mi cable de video. Tran, 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 tran. Por acá quitamos el zoom para que sea más fácil de ver. Cable de video, ¿cierto? Voy a prender mi fuente, que es para poder alimentar la consola. Listo, voy a prender por acá mi pantallita. Voy a encender acá la consola. Listo, acá encendió. Y voy a cambiar acá la entrada a audio video 1. Y miren, mi gente, esta prueba la hago para saber que todos mis componentes están bien puestos. Recordemos, y lo repito, si no tiene el Bluetooth, si no tiene el Wi-Fi, la consola no da imagen. Por eso primero pruebo que esté bien puesto todo y que esté dando imagen. Ahora sí, se viene la prueba de fuego, mi gente. Se viene la prueba de fuego. Vamos, si queremos apagar nuestra consola, yo la voy a apagar solamente por conveniencia. Apago mi fuente. Voy a desconectar mi cable de video. Y voy a conectar mi cablecito HDMI. ¿Sí ven acá? Quitamos el zoom. Mi cablecito HDMI, todo con mucho cuidado porque no tenemos algo que nos esté reafirmando, sino que sea con cuidado. Y el interruptor lo voy a mover a encendido para que me habilite la imagen vía componente. Listo. Voy a pasar mi cablecito por acá solo para que no se me caiga, que estoy un poco incómodo. Cable HDMI, prendo mi fuente, enciendo mi consola. Aquí voy a cambiar la salida de video justamente a HDMI y vamos a ver que se sincroniza el control. Me hizo quedar mal y ha funcionado, mi gente. Ya tenemos nuestra consola vía HDMI. Vale la pena decirles que en esta pantalla a mí se me oscurece un poco la imagen. Puede ser porque esta es una pantalla de laptop con un pequeño convertidor. Miren, voy a desconectar acá el video normal para que vean. Estamos por HDMI, pero la imagen sí se ve mucho más firme, más delineada. Ustedes tienen que hacer pruebas y por favor decirme en los comentarios qué tanto es el cambio de imagen y si vale la pena realmente toda esta conversión. Pero acá vemos que ya me funcionó por HDMI. Obviamente ahora vamos a proceder con terminar de ensamblar nuestra consola. No movemos nada, dejamos quietico, mi gente. Ven acá, como esto está asegurado, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Desconectamos todo y ahora sí procedemos con el ensamble de nuestra consola. No olviden la pequeña tuerquita o como se llame que sostiene nuestro tornillo de batería.
Y listo, mi gente, se viene la hora de la verdad. Vamos a ver cómo vamos a pegar nuestros componentes a la tapita superior. Y acá obviamente tenemos que hacerlo con mucho cuidado o si no mandaremos a la miércoles todo lo que hemos hecho el día de hoy. Por eso pensé en un cable que fuera no demasiado largo para que me estorbara por dentro, pero no tampoco muy corto que no me permitiera la instalación. En este momento este cable es apenitas suficiente. Entonces lo que yo voy a hacer es usar esta cinta doble cara, que me ha gustado mucho trabajar con ella. Ustedes pueden usar silicona, otro tipo de pegamento. Esto con mucho cuidadito de mis cables. Entra. Y oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios. Me encanta, me encanta. Qué bonito. Vamos a mirar que el cable HDMI no se nos mueva cuando lo conectamos. Oh, oh. No, no joda. Hermoso, hermoso. Ahora sí, solamente donde colocar. Con mucho cuidado no dañar nada. Este sí tengo que pegarlo con un poquito de pegamento, yo creo. A ver, voy a aplicar un poquitico de silicona acá. Listo, creo que ya está bien. Ahora, lo mismo que aplicamos hace un momento, de tener cuidado con los tornillos, lo mismo aplica para los tornillos externos. Entonces pasaré mi cable por dentro, no sé si se alcanza a ver, miren acá. Pasaré mis cables por dentro, por dentro, por dentro. Por favor no olviden la mallita por acá de ventilación de nuestra consola. Listo. Y ahora, tan, con cuidado que esta mallita me empezó a bailar. Tengo nervios, tengo tuto. No la ponemos acá. Ahí está. Nuestra mallita. Miren el cable acá, miren el cable acá. Miro que todos mis cables estén por acá por debajo. Si alcanzo a meter unas pincitas para que no se me vayan a salir. Tampoco que vayan a estorbar. Miren acá. Este cablecito apenas pasa por este lado. Oh, miren. Oh, entró. Miren, entró. Súper bien. Mi interruptor. Oh, el puerto HDMI. Oh, qué bonito. Empiezo obviamente por esos tornillos. Acá, grandecito. No quiero mover nada más, con mucho cuidado. Así es que tiene que funcionar, mi gente. No batallar con el ensamble. Un tornillito acá. Un tornillito acá. Miren. Oh, qué bonito. Mi interruptor de HDMI. Mi puerto HDMI. Qué bien. Muy bien, voy a colocar entonces. Ahora sí, voy a hacer otra prueba antes de colocar todos los tornillos, obviamente. La prueba la hago directo por HDMI. Miren acá, lo conecto directo. Miren acá. Oh, qué bonito. Prendo acá. Prendo mi consola, si alcanzo a tocar el botoncito, sí. Muy bien. Ahí, tan. Vamos ahora a verificar. Estamos en HDMI. Muy bien. Y súper bien, mi gente. Trabajando directo por HDMI. ¡Oh, me alegra! Me encanta. Ahora sí, vamos a apagar, terminar de colocar todos los tornillos y volvemos a hacer nuestras pruebas. ¡Ay, qué bonito cuando pasa esto! Que se ensambla la consola
con todos los tornillos. Recuerden que si algún día esperan ser unos muy buenos técnicos, no caigan en lo que hace todo el mundo, que es no ponerle tornillos. No entiendo por qué. La comunidad del tornillo, no sé por qué hay tanta gente que no pone tornillos. Para mí es un logro gigante, es una victoria impresionante poderle colocar todos los tornillos y que ninguno me sobre. Prueben, desarmen, vuelvan a armar. En mi época, madre, cuando salió la programación de las primeras chips de la Wii normal, yo desarmé cientos de consolas y obviamente al principio me sobraban muchos tornillos y yo decía, no, así no va a ser y yo no me voy a convertir en uno de esos. Y me esforzaba por colocar todos los tornillos. Esta consola tiene muchos tornillos, tiene aún más la Wii U y otra consola que no se le queda atrás es la GameCube con una cantidad de tornillos impresionante. Pero bueno, acá esta piecita ya está rotica, estaba por acá, normal, pero miren, quedamos sin nada, muy bien. Ahora sí voy a conectar mi consola. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito interruptor! Miren acá, interruptor se mueve, el HDMI, ¡oh, qué bonito, qué bonito! Voy a conectar el audio para que por favor salgan de la duda, decida imagen, decida sonido por el puerto HDMI o solo toca por el puerto jack. Listo, a ver aquí, bonito, normal, conectamos en este caso mi corriente, qué tristeza. Y cara, el canal de arreglos donde no hay componentes. Muy bien, nuestro puerto HDMI. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! No joda, hombre. Por acá, prendo mi estación, prendo mi consola. Va a sonar durísimo porque creo que el parlante está a todo volumen. Y funcionó, mi gente. Miren acá, HDMI, el sonido. Ahí está funcionando con audio normalito, directo y desde el puerto HDMI. No necesitamos colocarle el audio aparte, no. Este audio también podemos usarlo. A ver, tápense los oídos que vas a conectar esto. También puedo conectarlo de manera directa a mi sonido, si yo quiero. ¿Ven? O conectarlo directo a mi pantalla y el audio va por HDMI. Mi gente, qué hermosura, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Nuestro conector HDMI de nuestra propia consola. Y esto es lo que me encanta de la comunidad. Ahora le bajamos el volumen a esto y procedemos con nuestra despedida. Entonces, pues ya saben, este ha sido un pequeño video en el cual aprendimos a colocarle HDMI a nuestra consola Nintendo Wii de manera interna. Dirán ustedes, ¿para qué? Pues por el simple hecho de lograrlo, de hacerlo, de que sea posible, de dar ese siguiente paso en la vida, ¿no? A mi edad ya tenemos que buscar emociones en lugares muy diferentes y este tipo de cosas me hacen volver a sentir útil, me hacen sentir vivo. Y el diagrama de hoy no solamente es para esta finalidad, mi gente. Yo sé que muy pocas personas le colocarán el HDMI interno a la Wii, pero este tutorial va a servir para todos los que tengan una Wii recortada y quieran colocarle HDMI y yo los pueda remitir directamente a este video. Obviamente en las Wii recortadas usaremos estos puntos que son más delicados, más pequeñitos, pero cuando ustedes me vean en un video futuro instalando un puerto HDMI, nos digan, ¿pero qué hizo ya cara? Los mando directamente a este video. Entonces, pues ya saben, si les gustó este video, recuerden recomendarles este contenido a todas las personas que les gusta el hermoso mundo de los videojuegos, en especial la modificación de consolas, retro, la optimización, hardware, modding, retro, modding y todo lo que tenga que ver con darles una nueva vida a las consolas. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en uno próximo. Recuerden que el conocimiento cuando no se comparte pierde total valor y el que no vive para servir no sirve para vivir. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en uno próximo. Así que estoy contento. Chao, chao.